Buen día, yo soy Luisa Fernanda Sánchez García, pertenezco al grupo 8 de la clase de Humanidades 2 y actualmente estoy desarrollando el pregrado en Ingeniería de Productividad y Calidad en el Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid. El día de hoy les hablaré un poco sobre la Revolución Cultural China. Bien, la Revolución Cultural China o la Revolución Cultural Proletaria, como también se le conoce, es un movimiento social y político iniciado por Mao Zedong, quien fue el líder del Partido Comunista Chino. La Revolución Cultural tuvo lugar en la época entre 1966 y 1976. Su propósito fue mantener el comunismo chino, limpiando la influencia capitalista y la ideología burguesa de la sociedad china, así como sus elementos tradicionales y culturales, proponiendo el maoísmo o pensamiento de Mao Zedong como la principal ideología del partido. La revolución marcó el regreso de Mao Zedong al poder después del fracaso del Gran Salto Adelante, hecho por el cual cerca de 45 millones de personas murieron a causa de la llamada Gran Hambruna en China, lo cual detallaré más adelante. Esta revolución interna recibió el nombre cultural, ya que promueve la destrucción de los cuatro viejos, como fueron denominados el pensamiento, la cultura, las costumbres y por último las tradiciones, todo esto como método de dominación y forma de neutralizar los elementos contrarrevolucionarios, es decir, el ideal fue crear un modelo político, social, económico, cultural y religioso, rompiendo con la historia ancestral china y todo aquello que no fuera afín al pensamiento maoísta. Esto se convirtió en limpieza política, exilio, ejecución y trabajo forzoso de millones de personas que fueron enviadas a fincas especiales para reeducación. La revolución cultural, con la juventud como protagonista, también lideró al líder del partido, Mao Zedong, de sus enemigos e inspiró el culto a su personalidad que aún existe hoy, aunque el proceso terminó con su muerte 10 años después. Dentro de los personajes destacados encontramos a Mao Zedong, de quien ampliaremos información en breve, Jiang Qing o Madame Mao, esposa de Mao Zedong. Dirigió la revolución cultural en el plano artístico y fue la persona más poderosa durante los últimos años del régimen maoísta. El enviado militar y político chino fue uno de los principales colaboradores de Mao Zedong durante su régimen. Deng Xiaoping, principal detractor de la Revolución Cultural y máximo líder de la República Popular China desde 1978 hasta los últimos años de su vida. Zhang Kunqiao, Zhao Wenyuan y Wang Hongwen, altos dirigentes del Partido Comunista de China que junto con la esposa de Mao formaron la Banda de los Cuatro. Liu Shaoqi y Peng Cheng como detractores y opositores a Mao Zedong y toda su corriente. Es importante abarcar en este punto un poco de la historia del precursor de la Revolución Cultural China, Mao Zedong. Nacido en el año 1893, en su juventud participó en la Revolución de 1911, que finalmente condujo a la desaparición de la dinastía Qing y al establecimiento de la Primera República Popular China. Fue profesor y bibliotecario en la Universidad de Pekín, siendo allí donde aprendería sobre corrientes anárquicas de otros países. En 1921 contribuyó en la creación del Partido Comunista Chino. Los nacionalistas y comunistas tuvieron que unirse para luchar tanto guerras internas como la invasión japonesa y por supuesto la Segunda Guerra Mundial. Con el fin de esta guerra, en el año 1949 y gracias al liderazgo de Mao Zedong, los comunistas lograron hacerse con el control de China, fundando así la República Popular China. Mao Zedong fallece en el año de 1976 a la edad de 82 años por un infarto agudo en el miocardio. Ahora bien, la primera causa de la Revolución Cultural China se debe a las pugnas internas del Partido Comunista Chino, en el que Mao Zedong era enfrentado por líderes como Liu Shaoqi, Peng Dehuai y Deng Xiaoping. Ambas facciones se acusaban de contrarrevolucionarias o de pecar de aburguesamiento y comprendían de manera distinta el destino de la China revolucionaria, tanto en los ámbitos económicos como sociales. Mao Zedong tambaleó al temer perder la influencia y poder que hasta el momento sostenía gracias al desastre que causó por el llamado Gran Salto Adelante, lo que lo llevó a impulsar así movimientos estudiantiles, juveniles y hasta del ejército
como método de radicalización y reafirmación ideológica de sus ideas y de quienes fueran en contra de los principios comunistas. En 1966, el Comité Central del partido aprobó la decisión sobre la Gran Revolución Cultural Proletaria. Entonces, retomando el gran salto adelante del cual se derivó la Gran Hambruna China, es importante destacar que se ubica alrededor del año 1958, tuvo una duración de 5 años y en este lapso de tiempo murieron alrededor de 45 millones de personas, siendo ampliamente considerado como una de las hambrunas más mortíferas y el desastre provocado por el hombre más grave en la historia de la humanidad, fomentando inclusive el canibalismo como forma de supervivencia. La hambruna china se dio principalmente por el movimiento económico del Gran Salto Adelante, el cual promovía que se debía reforzar la industrialización por medio de la producción del acero. Millones de agricultores recibieron la orden de abandonar el trabajo agrícola para incorporar a este personal a la producción de acero, sin recibir la información básica ni la formación técnica necesaria, por lo que las aleaciones obtenidas eran de mala calidad y solían quedar inservibles. Al mismo tiempo, debido a la falta de mano de obra, se pudrió una gran cantidad de cultivos. Esto sumado a efectos del clima, el registro alterado de las cosechas que inflaban las cifras, las exportaciones de granos para mostrar ante otros países capacidad industrial y comercial, entre otros, generó la Gran Hambruna China. A grandes rasgos, la revolución cultural se dio en las siguientes etapas. En sus inicios, la revolución cultural movilizó a los estudiantes del país y luego a trabajadores, soldados y funcionarios para formar la Guardia Roja, la cual persiguió y derrotó a los enemigos burgueses que se infiltraron en el país y les impedían avanzar en su revolución. Hubo grupos de reclutamiento de miembros para la causa, quienes alentaron el abandono de las antiguas costumbres y tradiciones chinas y elevaron la imagen de Mao Zedong. Durante el periodo de máxima movilización, los templos tradicionales chinos fueron destruidos, las bibliotecas fueron saqueadas, los libros fueron quemados y los jóvenes marcharon con el libro rojo de Mao Zedong. Como dato curioso, el libro rojo, también llamado Biblia de Mao Zedong o citas del líder Mao Zedong, es una compilación de artículos, discursos y citas de Mao durante el Gran Salto Adelante. Todo revolucionario debía llevar siempre consigo una copia. Los miembros de la Guardia Roja se saludaban alegóricamente con citas del libro. Se estima que circularon 1.000 millones de copias. A fines de 1966, el país cayó en caos. Bajo las instrucciones del partido, la policía ya no monitoreaba los ataques y linchamientos de la Guardia Roja. Los que no la respetaron fueron acusados y castigados como contrarrevolucionarios. Entre agosto y septiembre fueron asesinadas unas 1.772 personas. En octubre, Mao Zedong convocó una conferencia central del trabajo, donde logró obligar a la oposición y opositores burgueses a autocriticarse, eliminando así por completo su oposición en el partido. China continuó sumida en el caos. Hubo un derramamiento de sangre entre las facciones de la Guardia Roja y cada facción creía en la verdadera doctrina. Cuando la revolución cultural se salió de control en el año 1967, el dictador Mao Zedong lanzó el ejército popular bajo el liderazgo de su aliado Lin Biao. Sin embargo, los guardias rojos se movieron libremente durante un año más. En abril de 1969 se convocó el 9º Congreso del Partido Comunista de China, reafirmando el poder de Mao Zedong como líder del partido y líder militar. Su doctrina fue adoptada como idea central del partido y el Estado, retornando hacia el poder del gobierno. Incluso hasta después de que se reinstaurara el gobierno del partido, una cierta calma no llegó a China hasta 1976. La llamada Banda de los Cuatro, entre quienes se encontraba la esposa de Mao, trataba de asegurar su posición contra los nuevos hombres fuertes como Deng Xiaoping e imponer una línea radical. Pero sus esfuerzos fracasaron de forma definitiva tras la muerte de Mao en septiembre de 1976. En ese momento concluyó el caos de la Revolución Cultural. En 1981, la Banda de los Cuatro fue juzgada por orden de Xiaoping y se proclamó la Revolución Cultural como gran catástrofe para el partido y el pueblo. Entre las consecuencias de la Revolución Cultural China tenemos, hasta ahora se estima que alrededor de 1.5 millones de personas murieron, la mayoría de ellas durante la limpieza del ejército popular, que no escatimó esfuerzos para restablecer el orden.
Uno de los efectos positivos es la introducción de sistemas de saneamiento básico en las zonas rurales. El Partido Comunista adquiere una estructura estrictamente jerárquica y detenta el monopolio del poder. El acoso a los intelectuales es otra de las consecuencias de la Revolución Cultural China. Durante la revolución, intelectuales y artistas de fama mundial portaban carteles ofensivos cuando desfilaban frente al público y eran atacados y ridiculizados. También se vieron obligados a confesar públicamente sus crímenes, que no eran otros que preservar el legado antes de la revolución. Jiang Qing, la esposa de Mao Zedong, era quien controlaba la política cultural del partido y alentó estas acciones. También, la aniquilación del pasado, como fue nombrado, significó una destrucción inimaginable del patrimonio. Logró lo que los invasores japoneses o británicos no hicieron durante el declive de la China precomunista. Borró parte del patrimonio cultural de 5.000 años de antigüedad. El 30% de los templos y lugares sagrados fueron completamente destruidos. El legado de la Revolución Cultural China se puede evaluar desde dos puntos principales. Uno de ellos es el de la prevalencia de la corriente maoísta hoy en día, y el otro, gracias a lo evidenciado en la Revolución Cultural, los cambios generados en China para después de 70 años ser la potencia mundial que es hoy en día. Una de las principales características del maoísmo es su relativo contraste con otras tendencias comunistas más amplias, como el marxismo-leninismo. En las últimas décadas, la tendencia económica más abierta de China hacia el comercio internacional ha dado lugar a opiniones maoístas sobre la gestión económica del país. Sin embargo, en el resto de la región, el país aún mantiene el dominio de las directrices de Mao Zedong, lo que lleva a los analistas a definir la política del país como comunismo político y en el ámbito económico como de mercado. China vive hoy bajo un socialismo con características chinas. Según un reportaje analítico sobre las condiciones actuales de China de la cadena BBC Mundo, gracias a los cambios que introdujo a partir de 1978 Deng Xiaoping, quien impulsó un programa económico que se conoció como Reforma y Apertura, 70 años después de su fundación como el país comunista más grande del mundo, la nación asiática se encamina, según los analistas, a convertirse en la principal superpotencia económica del planeta. Deng hizo todo lo contrario a lo que pregonaba Mao, liberalizó la economía, permitiendo el resurgimiento del sector privado y descentralizó el poder, dejando la toma de decisiones en manos de las autoridades locales.